Quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes que tengan la oportunidad de escuchar y ver este video, cuyo tema es la resolución de triángulos rectángulos. Vamos a analizar cómo se resuelve un triángulo rectángulo. Cuando se habla de triángulo rectángulo, se está hablando de un triángulo en estas condiciones: 3 lados, 3 ángulos, pero con una particularidad, que uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. En nuestro triángulo que tenemos allí, el ángulo recto es el ángulo C. Resolver un triángulo rectángulo consiste en calcular la medida de sus 3 lados y de sus 3 ángulos. Además, conocer su área y su perímetro. Para resolver triángulo rectángulo tendremos en cuenta varias cosas, entre las cuales está la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180, es decir, A más B más C es igual a 180 grados. También la suma de 2 lados siempre es mayor que el otro lado. Además de lo que hemos mencionado, decimos que sus lados están relacionados entre sí a través del teorema de Pitágoras, que ya lo sabemos, que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, donde C es la hipotenusa y A y B son los catetos. Pero recordemos que no siempre las letras llevan ese orden. En otras palabras, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Los lados y los ángulos se relacionan entre sí a través de las definiciones de las razones trigonométricas, que ya la vimos en el video anterior. En el caso de los triángulos rectángulos ya se conoce la medida del ángulo de 90 grados. Teniendo en cuenta todo esto, podemos encontrarnos con varios casos. El primero, si se conoce un lado y un ángulo agudo, las razones trigonométricas nos permitirán hallar los otros 2 lados. Si se conocen 2 lados, no necesitamos conocer ningún ángulo, puesto que aplicando el teorema de Pitágoras podemos hallar el tercer lado, y a partir de los lados se calculan las razones y con estas los ángulos. Es decir, para resolver un triángulo rectángulo se necesitan 2 datos, y uno de ellos ha de ser obligatoriamente un lado. También hay que tener presente que la posición de las letras pueden cambiar. A continuación vamos a analizar algunos casos. Caso 1. Conocido un lado y un ángulo, como podemos ver la figura. El ángulo que se conoce es el ángulo A, que se ha tomado como referencia, y el lado A, que mide 4 centímetros. Cuando vamos a solucionar un problema como esto, lo primero que tenemos que hacer es mirar la información que nos dan y la que nos piden, es decir, los datos. Aquí tenemos el ángulo A mide 20 grados, el ángulo B no lo conocemos, el ángulo C, aunque no lo veamos allí, sabemos que mide 90 grados porque es el ángulo recto de ese triángulo. El lado A es igual a 4 centímetros, que aquí hace el papel del cateto opuesto, es el lado que está opuesto al ángulo de referencia. El lado B, que aquí hace el papel del cateto adyacente, no lo conocemos, como tampoco conocemos la hipotenusa. Además de eso, vamos a conocer el área
que aquí la he identificado con AR para diferenciarla del ángulo A y del lado A. También vamos a conocer el perímetro. Entonces, en su orden, vamos a conocer el ángulo B. Para eso utilizaremos la preciosa fórmula que nos dice que la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180. A más B más C es igual a 180. Como no conozco a B, traslado la A y la C que está sumando, pasa el otro lado a restar y me queda de la siguiente forma. Luego reemplazo los valores y me queda que B es igual a 180 grados menos A, pero A vale 20, y menos C, pero C vale 90. 180 menos 20 me da 160, y 160 menos 90 me da el resultado del ángulo B, que es 70. Habiendo hallado ese ángulo B, entonces voy a resolver el cateto adyacente o el lado B. Para resolver ese cateto adyacente, yo busco, escúcheme, como conozco el cateto opuesto y voy a conocer el cateto adyacente, busco una razón trigonométrica que me relacione al cateto adyacente con el cateto opuesto. Y esa razón trigonométrica es la tangente. Y digo que tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál no conozco aquí? El cateto adyacente. Lo debo dejar solo, pero en la posición en que él se encuentra no lo puedo dejar solo. Razón por la cual antes de dejarlo solo lo debo de pasar al otro lado a multiplicar, porque acá está dividiendo. Y me queda de la siguiente manera: tangente del ángulo A por el cateto adyacente es igual al cateto opuesto. Pero yo no necesito el cateto opuesto porque lo conozco. Quien necesito es el cateto adyacente. ¿Quién le está estorbando el cateto adyacente quedar solo? La tangente del ángulo A. Razón por la cual la voy a pasar al otro lado, pero como de este lado izquierdo está multiplicando, la paso al lado derecho a dividir y me queda de la siguiente manera: cateto adyacente es igual al cateto opuesto sobre la tangente de A. Ahora voy a reemplazar los valores y me queda que cateto adyacente es igual a 4 centímetros sobre la tangente de A, pero ¿quién es A? 20 grados, por eso coloqué tangente de 20. Sigo reemplazando y busco en la calculadora la tangente de 20 grados, que es 0,36. Luego divido 4 entre 0,36 y me va a dar el valor del cateto adyacente, que es igual a 11,1 centímetros. Luego de haber encontrado el cateto adyacente, voy a encontrar la hipotenusa. La hipotenusa la voy a encontrar primeramente aplicando el teorema de Pitágoras, que ya lo aprendimos, donde me dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Reemplazamos los valores y me queda que C al cuadrado es igual a A al cuadrado, pero ¿cuánto vale A? 4, por eso tengo ahí 4 centímetros elevado al cuadrado, más B al cuadrado, pero ¿cuánto vale B? 11,1 centímetros, lo elevo al cuadrado. Resuelvo las potencias y me queda que C al cuadrado es igual a 16. ¿De dónde sale ese 16? De 4 por 4, me da 16 centímetros cuadrados, más 11,1 por 11,1 me da 123,2 centímetros cuadrados. Realizo la suma y me queda que C al cuadrado es igual a 139,2 centímetros cuadrados. Pero como a mí no me piden la hipotenusa al cuadrado, sino la hipotenusa nada más, me toca de meterlo dentro de una raíz y me queda de la siguiente manera: que C es igual a la raíz cuadrada de 139,2 centímetros cuadrados, y resuelvo la raíz de 139,2 y me da como resultado 11,7. Esa
es la hipotenusa. Y debemos de recordar que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Ahora, ya hallamos la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras, pero quiero aprovechar porque puede llegar el momento en que usted no quiere utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a resolverlo utilizando una razón trigonométrica. Entonces, como conozco el cateto opuesto y conozco el ángulo y quiero conocer la hipotenusa, me busco una razón trigonométrica que me relacione al cateto opuesto con la hipotenusa, y esa razón trigonométrica es el coseno, o el seno, perdón, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, que es la que no conozco, mire la posición que tiene. No la puedo dejar sola allí. Hago lo mismo que en el despeje anterior. La paso a multiplicar y me queda de la siguiente manera. Seno de A por hipotenusa es igual al cateto opuesto. Pero yo no voy a buscar el cateto opuesto. Necesito es la hipotenusa. Razón por la cual el seno de A que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado a dividir y me queda de la siguiente manera, que hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el seno de A. Reemplazo los valores y me queda que H es igual a 4 centímetros sobre seno de 20 grados. En la calculadora científica busco el seno de 20 y me da 0,34. Luego divido 4 entre 0,34 y la respuesta debe ser muy cerca o la misma que me dio con el teorema de Pitágoras. Hago la división y me da 11,7 centímetros. Como pueden observar, no se me altera el valor. Búsquela por donde la quiera buscar. Ahora vamos a hallar el área. El área de un triángulo es base por altura sobre 2, donde B es la base, H es la altura, y acá quien hace el papel de base es el lado B, quien hace el papel de altura es el lado A. Entonces reemplazo esos valores y me queda de la siguiente forma. Área es igual a 11,1 centímetros por 4 centímetros sobre 2. Hago la multiplicación de arriba y me queda que el área es igual a 44,4 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque centímetro por centímetro me da centímetros cuadrados. Luego divido y el resultado del área de ese triángulo es de 22,2 centímetros cuadrados. Y por último vamos a resolver el perímetro. Es la suma de sus lados, A más B más C. Reemplazo y encuentro que el perímetro es igual a 4 centímetros más 11,1 centímetros más 11,7 centímetros para un total de 26,8 centímetros. Ahora ya está resuelto ese triángulo rectángulo. Vamos a un segundo caso. Dice, conocido la hipotenusa y un cateto. Aquí está la hipotenusa identificada como A y el cateto como B, que mide 3 centímetros y la hipotenusa mide 5. Vamos a tomar como referencia en este ejercicio el ángulo C, que es el que está entre los dos partes conocidos. Entonces, ese es el cateto adyacente. Como hemos venido diciendo, vamos a empezar a identificar los datos. El ángulo A es 90 grados, como lo pueden observar, es el ángulo recto. Luego el ángulo B no lo conozco, el ángulo C tampoco lo conozco. El lado A, que es la hipotenusa, mide 5 centímetros. El lado B, que es el cateto adyacente, mide 3 centímetros. No conozco el cateto opuesto, que es el lado C, tampoco conozco el área y tampoco conozco el perímetro. Ahora no podemos comenzar como en el anterior, A más B más C. Tengo que conocer un ángulo, pero para conocer un ángulo no puedo utilizar eso porque no conozco el otro. Entonces, aprovecho los dos lados que conozco. Busco una razón trigonométrica que me relacione
al cateto adyacente con la hipotenusa, que es lo que yo conozco. Y esa razón trigonométrica es el coseno. Por eso yo digo coseno de C. ¿Por qué coseno de C? Porque C es el ángulo que he tomado como referencia y es el ángulo que voy a conocer. Entonces, coseno de C es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Voy y reemplazo los valores y me queda que coseno de C es igual al cateto adyacente, 3 centímetros, sobre la hipotenusa, 5 centímetros. Hago la división y me queda que coseno de C es igual a 0,6. Centímetro con centímetro se cancela, pero yo no puedo quedarme allí. A mí no me están preguntando por el coseno de C. Yo quiero encontrarles el ángulo C. Cuando tengo esta situación, yo hago en la calculadora el siguiente proceso. 3 entre 5 igual 0,6. Sin borrar el 0,6, le doy en mi calculadora científica Shift más la tecla coseno más la tecla igual, y de esa forma voy a encontrar que el valor del ángulo C es 53 grados. Habiendo conocido el ángulo C y ya que conozco el A, entonces sí puedo conocer el B con la misma fórmula que A más B más C es igual a 180 grados. Seguimos, despejamos a B como en el ejercicio anterior, reemplazamos, hacemos la resta y me va a dar como resultado 37 grados. Luego de haber conocido los ángulos, me voy a conocer el siguiente y lo voy a hacer a través del teorema de Pitágoras. Pero acuérdense que acá no conozco no la hipotenusa, sino es un cateto. Entonces me queda el teorema de Pitágoras, dice que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Pero ¿cuál no conozco aquí? No conozco a la C. Por eso tengo que quitar a esa B y la B pasa al otro lado a restar y queda de la siguiente manera, que A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a C al cuadrado, pero yo puedo darle la vuelta para mayor entendimiento y me queda que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Luego reemplazo y digo C al cuadrado es igual a 5 centímetros elevado al cuadrado menos 3 centímetros elevado al cuadrado. Hago las operaciones, 5 al cuadrado me da 25, 3 al cuadrado me da 9, resuelvo la resta, 25 menos 9 me da 16 centímetros. Como está la C al cuadrado, la meto dentro de una raíz, el 16, y me queda que C es igual a la raíz cuadrada de 16 centímetros. Y resuelvo la raíz y encuentro que el lado C es igual a 4 centímetros. Ahora vamos al área, base por altura sobre 2, reemplazamos 4 por 3 sobre 2, 4 por 3 me da 12, 12 sobre 2 y el área es de 6 centímetros cuadrados. Y por último tengo el perímetro que es igual a la suma de los lados, A más B más C. Y el perímetro sería igual aquí a la suma de 5 más 4 más 3 para un total de 12 centímetros. Así se resuelve los triángulos rectángulos. Esperando que haya sido de su agrado y que lo hayan podido entender. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Les habló su docente Manuel Joaquín Caro de la Institución Educativa San José.